porque son las gencas o las esposas, decimos nosotros en Honduras, o como le dicen en México, ¿verdad? Sí, así, amén. Entonces, las chachas dicen en otras palabras también. No sé en Puerto Rico cómo le dicen, ¿no? Sí, le dicen esposas también, ¿no? Y le dicen, a saber por qué les pusieron esposas, hermano. Como que las mujeres lo agarran a uno así de esa manera. Maniado lo hacen. Y ni necesita, si él solo viene para acá y se lo ponen ahí a correr. Pero hermano, pero eso para qué, mire, si representa eso, ¿verdad? Dice que son las esposas, ¿qué hay allí, hermano? ¿Por qué entonces a alguien le van a poner una cosa de esas? Ha transgredido la ley. Ha transgredido la ley. Pero ha transgredido la ley terrenal. Y tiene que haber una sentencia, juicio y ejecutar para de lo natural a lo espiritual. Sigue allá el otro. ¿Qué es el otro? El de allá es como un lugar donde encierran a la gente. Es cárcel. Amén. Lo que pasa es que no está bien hecho, amén. Sino que parece como... Es el pelo del juez, no. Ese el pelo del juez no cabe porque está muy grande. Está más grande que él. Pero ese hermano es un teco, eso le llama un teco. En lo que se llama en lo militar o el calabozo, eso es el calabozo. Perdón, sí, el teco es eso, un calabozo a lo más profundo que hay. No está el hermano José, sí. Hermano José, en la milicia eso le llama teco, ¿no? A donde lo encierran, donde se encierra aquel que transgrede cuando no obedece en la milicia. Y entonces se llama teco ellos. Y aquí, hermano, ¿qué es este? ¿El de aquí? ¿Un birrete de qué? ¿De juez? De juez. Sí, un birrete de juez. ¿Para qué? Para juzgar. Una autoridad. Una autoridad terrenal. Un juez. Porque él es el que se lo coloca para poder juzgar a los que han transgredido la ley. Y luego está allá arriba la Biblia, que es la que nos tiene que regir a nosotros. Cuando nosotros hemos regido por ella, todas estas leyes son buenas para nosotros. Todas ellas. Ahora, aquí abajo, ¿qué hay? La balanza. ¿Y la balanza qué significa? ¿El qué? Justicia. Justicia, equidad, igualdad. Que tiene que haber, que sea parcial. La ley es parcial. La ley no se puede desbalancear a un lado al otro. La ley tiene que ser equitativa, balanceada, parcial. Si es culpable, es culpable. No acepta mordidas. Pero se da cuenta que entonces las leyes, el ser humano las ha dañado, ¿verdad? El ser humano ha dañado las leyes. Porque entonces esa balanza, eso quiere decir equidad, igualdad. No hay distinción. O sea que a lo que hay que someter a juicio, hay que someterlo. Y hay que ser ecuánime. Perdón, sí. Así, entonces si tiene que ser de esa manera, no puede ser que se balancee a un lado y al otro, como hoy en día, ¿verdad? Tanto vale la persona, o sea que tanto hay de billetes, así también vale. O sea que si tiene billetes, puede salir, si no tiene ni 5, ahí se va a quedar. No digamos en los países de nosotros, en los países de nosotros, ay Señor mío. Sí, y eso. O sea que ya puede ser el criminal que sea, y si paga, sale.
Y sale. O sea, ¿qué ley es esa? Pero esa ley es la que los hombres han hecho, pero no la que Dios ha establecido. No la que Dios estableció. Y esta otra. ¿Qué significa ese? Sentencia. A través de la autoridad. Es sentencia. El martillo es sentencia. ¿Pero por qué? Porque ya se oyó todo el veredicto. Y la palabra ahora va a la sentencia. La palabra hace eso. Igual, la sentencia. Eso es lo que va a haber, ¿sabe? En el tribunal de Cristo. Eso es lo que va a haber. ¿Sos culpable o sos inocente? Eso es lo que va a haber. Va a haber determinación para poder hacer lo que la ley dice. Y allí sí se va a ejecutar la ley como es ella. ¿O qué crees? ¿Que le va a poder dar mordida allí? Te doy tanto al ángel que lo lleva allí delante de él. Te doy tanto. ¿Cuál mordida? Ahí se le terminó todo. No hay mordida. Ahí no hay tranza ni nada de eso, porque ahí le van a pasar el video delante de todos. Y le van a decir, ¿y este eras tú? No se parece a mí, pero no soy yo. ¿Y será que vamos a tener excusa? No, ¿verdad? Porque allí, mire hermano, allí delante del Señor, mire hermano, por eso es nuestra vida, hermano, tiene que arreglarse aquí antes de llegar allá. Porque nosotros vivimos en cuya presencia estamos, delante de Dios, entonces vivimos. O sea, para que podamos entonces ser allá balanceados en cuanto a la ley, hermano, entonces ¿qué hay que hacer? Desde aquí ya vivo como que esté allá. Ya, o sea, porque ya tenemos que vivir de esa manera. O sea, hermano, ¿sabe qué? Las leyes terrenales, muchas veces lo que los hombres han puesto, porque Dios estableció la ley, ¿verdad? Dios hizo la ley. Amén. Pero ¿para quién es la ley? Oh, sí, amén. Para el desobediente, fíjense que es la ley, hermano. Para el que transgrede. Para el que se desvía, porque hermano, ¿sabe qué? Alguien que hace lo malo, entonces sí sabe que le va a ir mal, ¿o no? Sí. Pero apuesta a eso. No, nadie me va a agarrar, nadie me ve, nadie sabe qué estoy haciendo. Está transgrediendo la ley, porque la ley está metida dentro de nuestros miembros. La ley de Dios está por dentro de nosotros. O sea que no tenemos excusa, hermano, delante del Señor. Cuando vayamos delante de Él, en el bimán de Cristo, al ir delante de Él, hermano, no vamos a tener excusa. Así es, amén. Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, O sea, por causa del Señor, mire, por causa de quién hay que someterse. Mire, hermano, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por causa de quién? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley. Y quiere decir que nosotros, como el cuerpo de Él que somos, tenemos que cumplir también igual que Él. Porque la ley, hermano, los que estamos dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos una ley que no nos hace transgresores de ello. Y de esa manera, hermano, dice, a la ley humana, a la institución humana, ya sea al rey como al superior. O sea, mirarlo a él. Sí, hermano, es cierto, merecen un respeto, pero muchas veces esta gente se pasan con uno. Porque muchas veces toda esta gente que hay hoy en día, hermano, porque imagínense, sí, yo me someto a todo lo que tú estás hablando, pero no voy a hacer lo que tú estás haciendo. Porque ellos hacen leyes
en contra de Dios. Y ellos quieren que uno venga y se someta a esa clase de leyes, a la manera de ellos. Entonces ya la ley de Dios ya no los rige a ellos. Yo le voy a probar, hermano, que es que nosotros tenemos que someternos por causa del Señor, pero no a lo que ellos hacen, ni lo que ellos dicen, sino es a la ley que rige la ley de Dios. Todo lo que rige la ley de Dios. O sea, con autoridad y propiedad podemos decir, no, eso no es así. Porque yo tengo una ley que me rige a mí. Pero como a veces sabemos tanto que como somos vendidos muchas veces, nos dejamos sobornar. Entonces, no, pero es que la palabra dice esto. Sí, la palabra dice esto. Pero entonces vamos a qué es lo que tenemos que someternos de acuerdo a lo que ella diga. Amén. Romanos 13, 1 al 7. Esa es la buena. Que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí va lo bueno. Hay que someterse, dice, a las autoridades superiores. ¿Por qué no hay autoridad sino de parte de quién? O sea que la autoridad mayor es la de Dios, no la del hombre. Pero dice el Señor que hay que someterse a las autoridades superiores. Pero mire, hermano, cuando dice, y a los que hay, mire, y a las que hay, por Dios han sido, por Dios han sido establecidas. A ver, hermano, usted dígame qué ley ha sido establecida por Dios. No matarás. No matarás. ¿Cuál otra? No robarás. No robarás. ¿Cuál otra, hermano? Ayude. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. ¿Cuál otra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Vaya, se arruinó la cosa. Y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, las leyes han sido establecidas por Dios, porque Él fue el que las dictaminó. Pero entonces, ¿qué dicen hoy las leyes? ¿Qué dicen las leyes de hoy? Está bien que los hombres se casen unos con nosotros. No, van en contra de lo. Eso es en contra, ¿no? Ya lo hicieron, ¿no? Lo hicieron ley. Es ley aquí. Que también se puede echar un supuro de marihuana. También es ley. Está aprobado un sinnúmero de estados. Que también usted no tiene que decirle a los niños qué es lo que ellos quieran dirigirse en su vida. O sea que en el género de ellos usted no tiene que meterse. Al aborto. Hermano, entonces sometémonos a la ley, pues vaya. ¿Verdad que no? Hermano, Al aborto también. me mato al tigre. Tremendo. Hermano, pero entonces está diciendo, vaya el aborto, hermano. Y la mujer diciendo, yo soy dueña de mi cuerpo y todo eso. ¡Mentira! Todas las almas son mías, dice el Señor. Aleluya. Entonces quiere decir que no es dueña de ellos. Porque si fuera dueña de ellos, entonces, hermano, quiere decir que cuando nosotros decimos que somos dueños de nuestra vida, entonces diga, no me muero. Y no se va a morir. Pero cuando el Señor dice, hasta aquí nomás te llegó, hasta aquí nomás te llega y vámonos. Entonces no es de ella, ¿verdad? No es de él tampoco. Cuando Dios dice, hasta aquí nomás llegar, entonces quiere decir que no es de él. Porque el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida. Él sí es dueño de ella. Yo la doy. Pero usted no puede decir eso. El dueño de mi vida es Cristo. Aleluya. Amén. Sí, amén. Y mire, hermano, dice,
quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido, a Dios resiste. A lo establecido. Pero entonces, ¿cuál es lo establecido? Hablamos, ¿verdad? Los mandamientos. Hablamos los mandamientos, porque ellos están adentro de nosotros. Ya nos rige una ley. No somos sin ley. Es que la ley se hizo para ellos, para el criminal, para el que la transgrede. Pero cuando tenemos al Señor adentro de nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos una dirección, tenemos una ley que nos rige. Y mire, hermano, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Ministro de Dios. Pues ministro de Dios. El ministro de Dios. ¿Son ministros de Dios los que están hoy en los gobiernos? ¿Son ministros de Dios? No. ¿A qué autoridad entonces nos están hablando que nos tenemos que someter? A lo establecido por Dios, hermano. Si transgredimos la autoridad puesta por Dios, entonces nos metimos con un problema. Porque Dios entonces dice, bueno, si no se puede someter al que está ahí viendo, se va a someter a mí, que no me mira. ¿Verdad? Hermano, tenemos, o sea, hay cosas que tienen lógica en nuestra vida. O sea, hermano, no, yo no. Miren, hermano, yo he escuchado un sinnúmero de veces así. Jehová es mi pastor, ese no es nada mío. ese va sin ley. Ese camina sin ley. Ese es un transgresor de la ley. Porque mire, hermano, si para que Jehová, eso era el Señor allá con nosotros. Eso era Él allá arriba, con nosotros. Él es mi pastor, porque allá estaba en calidad de oveja. Pero ¿para qué me mandan aquí? ¿Para que yo regrese como oveja a la casa de mi padre? ¿Recuperación? ¿O para que regrese cómo? ¿Cómo tengo que regresar a casa del padre? ¿Como oveja? Estaba como oveja, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Entonces quiere decir que yo soy oveja. Me envían a la tierra, eso estaba yo allá en el cielo, como oveja. Pero me envían a la tierra para hacerme ¿qué? El Señor lo dijo. Mira, dijo, ustedes ya no van a orar de esta manera. Ustedes van a orar de esta manera. Porque dice, Padre nuestro. O sea, para regresar allá, ya vamos en calidad de hijos. Porque la oveja está en el redil, pero el hijo está en casa. Porque los hijos no se van de casa. Los hijos, hablo de hijos espirituales. El hijo no permanece en casa. Y la oveja en el redil. Entonces hay que ir a casa del Padre de nuevo. Y por eso dijo, mire, dice el pródigo, regresaré a casa. Regresaré a mi casa. Pero también, ¿sabe qué? El espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde me sacaron. Y a ese sí hay que cerrarle la puerta. Problemón más grande. Pero mire, hermano, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano lleva la espada. ¿Cuál espada, hermano? No en vano lleva la espada, dice el servidor de Dios. ¿Cuál espada? La palabra, la Biblia. Por eso le enseñaba los símbolos de lo que es lo ejecutivo, de lo legislativo, lo judicial. Entonces dice, mire hermano, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Y dice, porque no es en vano que lleva la espada. Y es que hay que llevar bien la espada, hermano.
Porque cuando no se traza bien la palabra, ¿qué es entonces, hermano? Es un neófito. Cuando no se traza la palabra bien. Entonces, hermano, dice, mire, dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, hermano, no se puede servir a Dios porque, no, porque Dios me va a castigar. O sea, tenemos un Dios verdugo, ¿verdad? Muchas veces. Si hacemos una, ay no, ¿sabes por qué estás mal? ¿Sabes por qué estás enfermo? Porque has hecho lo malo. Te está castigando Dios. ¡Wow! Y ese no es Dios. Ese no es Dios. A ese yo no lo conozco así. Ese no es Dios. Pero el hombre viene y empieza a decir, porque entonces está transgrediendo la ley, porque entonces está hablando de algo que no dice la ley. Porque el Señor dijo, dio una ley el Señor antes de irse. Y dijo, vayan por todo el mundo, llevando las buenas nuevas, echando fuera demonios, hablar lenguas, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. ¿A qué hora está diciendo? Vayan y péguenles una leñaciada también a todo el que se les oponga. Nunca dice eso. Entonces hay una comisión, pero que se hace ley también para ejecutarse. Y dice, porque vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hermano, fíjese que hasta eso que hay que pagar impuestos. Usted sabe que el Señor lo hizo. El Señor lo hizo, ¿sí o no? Y le dijo el Señor así, ¿de quién es esta moneda? ¿De quién tiene esta cara la moneda? César. De César, le dijo. Y le dice, dar a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Ley, es ley. Ley establecida por Dios. O sea, el tributo hay que pagarle. Vaya. Porque de esa manera es que viven los gobiernos, hermano. Por eso cuando dicen estos mentirosos del comunismo, que dicen que no hay que pagar impuestos y todo eso. Pero de una u de otra manera, ¿de qué viven los gobiernos? De eso, del impuesto. Y vienen y los tienen reprimidos con tantas cosas. No tienes que comer no tienes que comer lo otro, medidito se lo llevan. Pero todo lo que ellos cosechan también tienen que llevarlo allá al César. Entonces quiere decir que no está bien eso. Esa es una mentira. Y fíjense, hermano, entonces dice ellos que pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y a Dios hay que honrarlo con todo. Y amén. Amén. A Dios hay que honrarlo con todo nuestro ser, hermano, con todos nuestros bienes, con todas las cosas que nosotros recibimos, hermano, de parte de Dios viene. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Él es el hermano. Gloria a Dios. Seguimos. Romanos 7:33 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? Fíjese, hermano, que la ley del pecado está en nuestros miembros. Y por eso el Señor dijo, ¿verdad? Mire, el Señor viene y dice, no va a contender más mi espíritu con el hombre. Porque el hombre, ¿qué? Porque el hombre, ¿qué? Dijo el Señor. Es malo.
Porque él es desviado siempre a hacer lo malo. Porque en él, en sus miembros, miren, dice, pero veo otra ley, dice el apóstol Pablo, hermano. Dice, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. La mente le dice, hermano, haz lo bueno. No puedes hacer lo malo. Pero hay una ley, dice, que me lleva cautivo. Cautivo es llevarlo preso, hermano. Y dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, por eso tenemos que tener la ley de Dios en nosotros, hermano, para que esa ley desaparezca de nosotros y no nos haga cautivos de ella. Amén. Y no nos haga cautivos, para que de nuestros miembros tiene que ir saliendo, hermano, todo eso que va haciendo daño en nosotros. Porque, hermano, sabe que por eso hay muchas enfermedades muchas veces. Fíjense, hermano, que hay enfermedades que vienen a causa de transgredir la ley. Porque, ¿por qué le digo yo que sí hay eso? Porque, hermano, hay enfermedades que vienen a causa de que nosotros hemos transgredido la ley. Porque entonces viene el enemigo y tiene un derecho legal en contra de nosotros a causa de que nosotros hemos transgredido la ley. Y entonces dice, eso no lo puede sanar porque me dio un derecho legal para que esté enfermo. O sea, ¿a dónde? En los miembros. En los miembros de nosotros. Pero cuando nosotros nos sometemos y nos examinamos y miramos delante de Dios, nos miramos delante de Dios y entonces nos examinamos y decimos, a ver, ¿a causa de qué ha venido esto? Hay cosas que hay que examinarse, hermano. Nosotros hay cosas que tenemos que examinar en nuestra vida para que nosotros podamos entender, hermano, que hay cosas que vienen por causa de pecado. Y que a veces, o por cosas que nosotros hablamos, o por pactos que nosotros hacemos. Hermano, a veces en la molestia nosotros hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y después, hermano, lo que tenemos que hacer, mire, hermano, si usted medita en ello, como yo lo hago muchas veces, entonces cuando meditamos en ello, mire, hermano, no tardemos mucho y vayamos de rodillas y decirle al Señor, perdóname, Señor, hablé, parece un poco mal ahí, dije lo que no tenía que haber dicho. Y eso, hermano, nos da sanidad. Y eso le quita el derecho legal al enemigo de poder tener una acta en contra nuestra. Para que nuestros miembros estén sanos. Para que entonces, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Qué hace entonces cuando se transgrede la ley? Se rebela contra Dios. Se rebela. Y sabe, hermano, que hay una ley en nuestra mente que también se rebela en contra de Dios. Y, hermano, nosotros somos dirigidos, mire, todo nuestro ser es dirigido por los sentidos. Es dirigido, todo esto es dirigido por el cerebro. El cerebro es el que manda el comando a lo que hay que hacer. El cerebro es el que dice qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Lo medita, lo piensa, lo hace y lo ejecuta. Pero si lo medita, lo piensa y dice, no lo hago porque no me conviene. Pero cuando se hace aquello que sabe que está malo, entonces viene y hay una ley que está sabiendo usted o que sé yo muy bien que me estoy revelando. Y cuando me revelo, hay una célula en nuestra alma, en nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo almático, que viene y empieza a revelarse también y no hace comando. O sea que por más que le diga que se someta, no se puede someter, porque uno mismo transgredió la ley y esa misma viene y se revela en nuestro ser. Usted sabe que en nuestro cuerpo hay células y las células son lo inmune que hay en nuestro cuerpo físico, hermano, y eso hace muchas veces que el ser humano camine de acuerdo a lo que está establecido por lo que está mandando este cerebro, por lo que manda el cerebro. Entonces, claro, la célula viene y se revela. Porque hubo un comando que se rebeló contra la ley establecida por Dios. Y en lo físico también se vuelve una ley que no obedece. Porque ¿qué hace la inmunidad? ¿Qué hace? ¿Qué hace la inmunidad? Proteger de enfermedades.
Protege. Nos protege de enfermedad. Nos protege. Y entonces si hay una célula que se revela es porque no obedece. Porque no está obedeciendo a lo que le están diciendo. Porque las células trabajan juntas, hermanos, para que entonces se vuelva inmune todo el ser. Y al volverse inmune todo el ser, no tiene entrada ninguna enfermedad, hermano, en nosotros. Y fíjense, hermano, que eso hace en el ser humano. Si nosotros realmente viniéramos y entendiéramos. Ahora, que hay cosas, por eso hay cosas en nuestra vida que son, mire, vienen de nuestros pasados, de nuestros familiares. Hemos estado viendo lo que son los receptores, ¿verdad? Y fíjense que hay receptores que son inherentes, hay receptores ambientales y hay receptores ancestrales. Entonces, claro, hay receptores, hermanos, que se reciben del lugar donde uno está, del lugar donde uno habita, del lugar donde uno camina, del lugar donde muchas veces uno va, que no tiene que ir o tiene que tomar gobierno sobre ellos. Pero si hay una palabra mal dicha en ese momento donde pasamos por un lugar, eso es lo ambiental, entonces nos volvemos un receptor del ambiente que hay allí. Y eso, hermano, hay que darle un comando a la célula para decirle, mira, Jehová es todo en mi vida. Él es el que me cubre, Él es el que me llena. Y entonces por eso, hermano, mire, por eso es necesario que el ser humano esté lleno del Espíritu Santo. Cuando está lleno del Espíritu Santo no puede transgredir la ley, porque el Espíritu Santo viene y lo cubre, lo protege. Si está lleno del Espíritu Santo, hermano, entonces no puede ser el mismo. Porque el Espíritu Santo hace una inmunidad en todo nuestro ser, en lo físico, en lo almático y en lo espiritual. Lo cubre totalmente, hermano. Por eso, mire, el Señor una y otra vez vuelve a decir, sed llenos del Espíritu, sed llenos, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque, hermano, cuando somos dirigidos por Él, hermano, ¿quién se pierde? Al ser dirigido por el Espíritu Santo, nadie se pierde. Y no hay nada, hermano, que pueda llegar a quebrar esa barrera que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. No hay nada ni nadie. Porque el Espíritu Santo eso hace, hermano, hace una barrera. Y Él nos va guiando a la verdad y nos va sacando de muchas veces de nuestra indominia, donde nosotros muchas veces caemos porque nosotros, yo no sabía esto. Entonces, claro, la ley tiene que venir, hermano, diseñada para nosotros, para que atendamos a ella. Pero, hermano, la ley no solo es para que la escuchemos, sino también para ejecutarla, para ponerla por obra, porque dice que no hay que ser solo oidores de la palabra, sino hay que ser hacedores de ella. Porque hay muchos, hermanos, que podemos hablar bien bonito y podemos predicar bien bonito y podemos tener cautivado a medio mundo, pero no hacemos nada de ello. Y es necesario, hermano, que muchas veces vengamos nosotros, meditemos primeramente y decir, ¿estoy yo cumpliendo con ello? Y usted que oye, ¿estaré yo cumpliendo también con ello? O sea, para que haya el Señor en nuestra vida, las cosas que estén bien, hermano, y que entonces no haya ninguna ley que transgredamos nosotros para tener un derecho legal, el enemigo de nosotros. Por eso el Señor dijo, ahí viene el príncipe del mundo. Él vino y dijo eso al Señor, ahí viene el príncipe del mundo, pero en mí no tiene nada. No tiene nada en mí. Amén. O sea, ¿por qué no tenía nada en él? Porque dice, yo he venido a obedecer lo que me mandaron a hacer. O sea, él vino a obedecer lo que el Padre lo mandó a hacer. A obedecer. Al igual, hermano, nosotros nos mandaron a la tierra para obedecer lo que nos mandaron a hacer aquí. Amén. Para ello, hermano.
Fíjense lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, fíjese. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis. O sea, para que no se haga lo que a uno se le antoja. Porque si somos guiados por el espíritu, ¿cómo vamos a hacer lo que a nosotros se nos antoja? Pero si somos guiados por la carne, hermano, hacemos todo lo contrario a lo que se nos antoja. Si me quiero tirar un charco de lo que sea, hermano, ahí me tiro, sabiendo que me va a ir mal. Si quiero revolcarme en el pecado, hermano, me revuelco, aunque sé que me va a ir mal, porque no tengo ley. Porque no tengo ley. Porque es la carne la que me rige. Entonces, claro, tiene que regirme el espíritu para que entonces se oponga a la carne. Ya no puedo obedecer entonces a lo que la carne quiere, sino lo que el espíritu me diga. Y eso tiene que estar adentro de mí. Para que se manifieste el qué? La obra de Cristo en mi vida. Tiene que venir de adentro hacia afuera, de lo natural a lo celestial, de lo natural a lo espiritual. Para que el Señor entonces, claro, comienza a gobernar nuestra vida. Y entonces, claro, hacemos las cosas, hermano, que Dios dice en su palabra. Una ley establecida por Él. Seguimos. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:9? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Mire, la ley no fue dada para el justo. ¿Sino para quién? Para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas y para los homicidas. ¿Qué línea esa, verdad? ¿Para quién es esa ley, hermano? ¿Para quién es? Dice, mire, ¿para quién es la ley? Pero ¿cuál es esa ley? A ver, ¿quién sabe cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley? O sí, ¿cuál es esa ley? ¿Es la ley que estableció Dios? ¿O es la ley que establece que Dios les estableció a los que para que no hagan lo malo, no hagan las cosas? O sea, dice que la ley es buena, ¿verdad? Ya le dije que la ley es buena, justa y perfecta y santa. Pero dice ahí, hermano, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Porque, hermano, fíjese que cuando uno viene a los pies del Señor, la misma ley, cuando uno dice a leer su palabra, la misma ley me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Lo hace formación en nuestra vida. Y cuando hace una formación en nuestra vida, ya no podemos seguir siendo los mismos. Porque entonces la ley de Dios se mete adentro de nosotros y nos hace caminar en Él y para Él y ser de Él. O sea, mire, cuando dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Los transgresores de qué? De la ley. Porque son sin dirección. No hay dirección. Y dice, para los desobedientes. ¿Pero qué es un transgresor? Alguien que traspasa, transgrede las cosas establecidas. ¿Y qué es un desobediente? ¿Qué es un desobediente? Pues sabe que está haciendo. Que sabe que está haciendo las cosas y las sigue haciendo. Está desobedeciendo, no me importa, yo lo sigo haciendo, a mí que yo lo hago. Para los impíos, ¿cuáles son los impíos? Aquí hay mucha gente que se equivoca aún dentro de la iglesia y dice, ¿cuáles son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Los que conocen la ley y siguen. Sí. Los que conocen la ley, ¿y qué? Conocen la ley, pero no siguen, la siguen tras de bien. Hermano, la misma palabra lo dice. El impío es alguien que no tiene piedad.
Alguien que desconoce la piedad. Alguien que no le importa. Que no tiene piedad de nada. Que no piensa en su prójimo. El impío, hermano, es eso. El impío camina sin ninguna cosa. El impío es alguien que no tiene ley. Como el inicuo. Conoce la ley, pero no quiere vivir conforme. Conoce la ley, pero no la vive ni la ejecuta. Porque el agrado de ello es ser la impiedad. Hacer la impiedad. Los pecadores, ya sabemos lo que son, que no entienden ni conocen las cosas. Para los irreverentes, ¿qué es un irreverente? Que no tiene reverencia, no tiene respeto. No tiene respeto, que no tiene reverencia ante las cosas sagradas, ante las cosas santas. Amén. Pero ¿quiénes son estos ahora, los profanos? Los que maldicen, o hablan mal, o ¿Contra qué? blasfemia. ¿Contra qué? Contra lo que se tiene que tener respeto. Contra Dios. Contra Dios. Un profano es alguien que viene y dice, sabe que eso está dañado, que el que está malo, que no lo puede hacer y no le importa y blasfema en contra de ello y se vuelve un profano. ¿Sabe? Saúl dice que era profano. Porque Saúl viene y dice, ¿yo para qué quiero la primogenitura? Se la vendió a su hermano. Se la vendió. O sea, un profano que no sabe muchas veces qué es lo que tiene y no le importa también. O sabiendo qué es lo que tiene, no le importa. Porque ¿qué es ser un primogénito? Era el que recibía el qué? La primera porción, la segunda, la tercera, la cuarta. Era el que recibía lo mejor de la casa. La herencia del padre, lo mayor, lo recibía el primogénito. Una de las herencias de los más grandes la recibía el hijo primogénito. Y el Saúl no le importó, dijo, no, eso no es nada para mí. Yo la vendía todo. O sea, no le importó. Y eso era un profano. Las cosas de ley que le pertenecen, no le importa porque yo soy así me muero. Pero están los parricidas. ¿Cuáles son los parricidas? Los que matan a sus padres. ¿Ah? A sus padres. A un familiar, especial el padre, madre o hijo, cónyuge. Amén. ¿Escucharon que es un parricida? ¿Escucharon, verdad? ¿Sí? ¿Qué es un parricida entonces? ¿Los que matan a quién? A un padre. A los que llevan la sangre más cercana, pero especialmente a un padre. A un padre. Especialmente a un padre. ¿Y el matricida? Mamá. A su madre. A su propia madre. Y sabe, hermano, que en esto no solamente está hablando de lo familiar así, sino también de lo familiar en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual, de igual manera. ¿Qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La primera carta de Timoteo 5:8 dice eso. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué hace ese? ¿Qué es ese? Un transgresor totalmente de lo que Dios le dio en las manos. Fíjese, hermano, lo que dice ahí esa palabra. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, entonces quiere decir que es un conocedor, ¿verdad? Porque le dice, mire, y es peor que un incrédulo. O sea, porque sabiendo qué es lo que tiene que hacer como creyente y no lo hace,
Se vuelve un transgresor totalmente de toda la ley que ya está establecida en él. Que está establecida en él. Y hermano dice, mire, si no provee, porque hermano, ¿qué le pide el Señor a uno? O sea, algo que el Señor le pide a uno es que uno sea un proveedor también. ¿Por qué, hermano? Porque Él es también un proveedor para nosotros, hermano. O sea, el Señor no le va a pedir ninguna cosa de las que Él no da. Y como Padre, ¿verdad? Como Padre Él, hermano, Él es un proveedor en todo el sentido de la palabra. Entonces, hermano, ¿qué pide a uno? ¿Qué pide a uno? Mire, porque si alguno no provee para los suyos. Y fíjense, tengo otra versión que dice, especialmente a los de la familia, dice, ha negado la fe. ¿Cuál fe, hermano? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe ha negado? Creer en Dios. ¿La fe de qué? Creer en Dios. De creer en Dios. Ha negado la fe. Se niega la fe de esa manera. De ser, porque hermano, hay mucha gente que se vuelve de esa manera. Porque acumula y acumula y acumula. Y entonces no puede proveer porque está esto, porque lo otro. Y aquí que allá. Porque hay mucha gente que se vuelve muchas veces como alguien que esté siempre acumulando y acumulando y acumulando, y llega el momento en el cual también le van a pedir cuentas, ¿no? ¿Y para quién es eso? ¿Para quién es eso? Fíjese que había uno así la palabra dice que había alguien así de esa manera, que acumuló tantos tesoros, pero Oh, sí. ¿y qué le pasó al fin? Pues llegó, dice, la muerte. Llegó la muerte a su vida. ¿Y qué le pasó? Dijo necio. Y le dijo, necio, hoy he venido por tu alma. ¿Y para quién es todo lo que tú has hecho? Sí. O sea, quiere decir que hay cosas que nosotros tenemos que ser proveedores. Claro, no derrochadores, ¿no? Sino proveedores. Amén. O sea, ¿pero qué es un proveedor, hermano? Que da lo necesario. Que da lo necesario. Claro, lo que pasa es que a veces se pide hasta más de la cuenta, ¿no? O sea que a veces se pide más de la cuenta y entonces, claro, ahí no se puede. Ahí es un alcahuete, que entonces ya no es un proveedor. Porque el proveedor da lo que es necesario, hermano. Lo necesario. Y también da un poquito más. Porque dijo David, no le he de dar nada al Señor que no me cueste, que no me duela. O sea, David lo dijo porque David sabía ello. David sabía la bendición que había de dar. Porque es mejor dar, ¿verdad? O sea, si nosotros damos lo de nosotros, de nuestra vida, hermano, entonces, claro, hay una provisión divina también para con nosotros. Hay una provisión divina. Hermano, cuando nosotros nos proveemos, entonces, dice, especialmente para los de la casa. Hemos negado la fe. Porque primeramente el Señor nos provee el pan. Por eso hablamos, ¿verdad? Y decimos y oramos de esa manera. Padre nuestro, Amén. danos el pan Cada día. de aquí al año, Señor. Porque a veces oramos de esa manera, porque hasta que me acuerdo vuelvo a orar otra vez. Entonces, le pedí pan para todo un año y después hasta el año vuelvo otra vez. Y para eso, para que me vuelva a dar otra vez otro pedazo de pan. Pero entonces, hermano, dice, porque si alguno no provee, entonces, claro, niega prácticamente al Señor. Niega prácticamente al Señor. Pero hermano, realmente nosotros tenemos que entender que en Dios, hermano, la provisión es divina, la provisión divina. Y así también para con nosotros y para con los de casa. Sí, amén. Para los de casa, hermano. Tenemos que tener esa provisión que tiene que haber para con todos los que están en casa. Y como digo, yo sé, hermano, que muchas veces decimos nosotros, no, pero es que uno no puede derrochar las cosas así como hoy en día.
Claro, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles. Ahorita hay tiempo de provisión. Yo decía hace un par de años, yo dije, sí estamos en tiempo de provisión. Pero acuérdense que hubieron 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y las vacas flacas, ¿qué hicieron cuando salieron? Se comieron a las gordas. Se comieron las gordas, ¿verdad? Las vacas gordas. Entonces quiere decir que una buena administración hace también a un buen proveedor. ¿Sí? Porque fíjense, hermano, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José en Egipto? Guardó. ¿Por qué lo pusieron a él, hermano? Por ser un buen administrador. Porque él fue el que lo dirigió para decir qué es lo que tenía que hacer. Porque en tiempos de crisis tienen que venir para con uno. Por eso usted tiene que saber, conocer muy bien la ley que lo rige a usted. Así es, aleluya. Porque usted tiene a un padre proveedor. Amén. Porque usted conoce la palabra del Señor. Sí, así es. Y como es un padre proveedor, entonces claro, viene tiempo crisis y todo. Pero Israel estaba pasando crisis. No. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque estaban alejados. Hasta que vinieron acá, entonces les dieron provisión. Hasta que llegaron allí. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender, que nosotros, hermanos, mire, como hijos del Señor, nosotros también tenemos que ser proveedores. Hermano, no proveedores solo de comida, hermano, por favor, que ya me está viendo mal. No solo de comida, que por eso estamos como estamos. Ayúdanos, Dios. Ayúdame, Señor, te pido. Así es. Sí, hermano, sino que tenemos que saber, hermano, que para ser un proveedor hay que ser un proveedor con todo el sentido de la palabra. Así es, aleluya. Proveedor en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo terrenal, pero en cuanto a lo físico también, en todo el sentido de la palabra. Porque Dios es todo eso, hermano. Porque ¿sabe lo primero que hizo el Señor? ¿Qué hizo con Adán allá en el huerto? ¿Sabe qué hizo? Lo proveyó de todas las cosas que tenía que él comer, que tenía que nutrirse. Le dio toda la provisión. Pero también cuando él falla, ¿sabe qué hizo? Lo cubrió, lo vistió. O sea, hermano, tenemos que saber que Dios es eso en nuestra vida. Que Dios es todo ello. Es un proveedor. Porque, hermano, si usted no conoce a Dios como proveedor, todavía no lo conoce entonces. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu libertador. Yo soy Jehová Jireh. Yo soy Jehová Shalom. Yo soy el Shaddai. Así es. O sea, cada uno de ellos significa lo que tiene que haber en nuestra vida. Como el Dios que se manifiesta a la manera como nosotros queremos que se manifieste. Y por eso es que el Señor viene y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Él cumple con todo eso, hermano. Sí, aleluya. Él cumple con todo ello. Eso tenemos que saber. Entonces la ley que nos rige a nosotros es la ley teocrática. La ley teocrática. Y cuando nos rige la ley esa, ¿sabe qué hacemos? Toda la ley que puede establecer los hombres, toda esa la cumplimos nosotros. Así es. Porque cumplimos primeramente la ley de la palabra. Así es. La ley, la que Dios dice, la que estableció Él. Y cuando cumplimos esta ley, hermano, no podemos transgredir ninguna cosa de afuera. No se puede. No se puede y no se debe. Porque entonces en la ley que me rige mis miembros, entonces ya es Dios, entonces ya es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, hermano? En nosotros. Entonces hace, hermano, dice, bueno, Él te va a guiar a toda verdad y a la justicia. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando hace eso, entonces el Espíritu Santo gobierna nuestra vida. Ya no nos rige ninguna cosa de otra manera de la que nosotros digamos, no, pero es que la ley dice esto.
No, pero ¿qué me dice a mí ellos? La palabra. Porque dice que no hay autoridad sino puesta ¿por quién? Por Dios. Y los hombres, hermanos, los que han hecho gobierno, usted sabe que para que los pongan a ellos, ¿qué hacen? Van a Dios primero. No, si ni se acuerdan de Él. A pegar una gran mentira. A decir, mira, te hago puente ahí. No, pero no hay río. También te hago el río ahí. Hermanos, son más mentirosos que nadie. Así es. O sea, para poder llegar ahí, ¿qué hacen? Pegar las mentiras más grandes. Sí, mentiras, muchas mentiras. Y robar a lo que van a robar. Sí, La mayoría de ellos, hermano, así es. está con el gobierno y lo quedan viendo a uno de pie a cabeza. Trabaja con el gobierno. Por ejemplo, le dicen en Honduras, trabaja con el gobierno. Yo trabajaba con recursos naturales allá. Le decían, trabaja con el gobierno. Y me quedaban viendo de pie a cabeza. Dice, clase de peine, gente. ¿Qué? Peine fino, decía, ni los piojos se le escapan. ¿O es mentira? No. Sí, hermano, sí, eso es cierto. Es cierto. A todos yo decía, ¿y por qué dicen que si uno trabaja en el gobierno y lo quedan viendo así? Pero como medio inocentón uno a veces y todo, hasta después se da cuenta que es que le están diciendo que si uno es peine. Pero hermano, eso es. Entonces, hermano, imagínense que uno se va a someter a una de esas clases de autoridades. No, hermano. Pero la ley, si la ley lo gobierna a uno, hermano, ¿sabe qué hace? No lo corrompe. No lo corrompe. No, yo no puedo hacer eso. Si aquel que lo hace él. Y también le voy a decir que no lo haga por esta razón. Porque tengo la ley que me rige. Yo tengo la ley que me rige a mí. ¿Sabe que nosotros, hermanos, muchas veces a todas las cosas que establecen los hombres, esas son las leyes que ellos se sacan? Porque son las leyes, hermanos, que están en contra de Dios. Todo lo que ellos tienen hoy en día. Porque, hermano, así dice, vaya ahí a Ucrania para que vaya a ver lo que hay ahí. O sea, culpan al otro, culpan a uno y al otro. Pero ¿qué hacen los demás países? Beneficiándose del mal del otro. Para que se maten los unos a los otros. Porque este país, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está proveyendo este país? Dinero y armas. Dinero y armas, pero el dinero y las armas las proveen así de balde. No, ellos tienen un beneficio para sacarlo de allí. Ellos ya vieron que van a... Porque ellos vieron que van a sacar un buen beneficio de allí. Sí, no, bueno. Entonces dicen, así le vamos a poner los misiles más cerca a Putin para que se rinda. Entonces Putin dijo, no lo voy a dejar, sino que les voy a mandar otro más directo a ellos. Así es. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces como hijos del Señor? Hay 7 guerras, ¿verdad? Son 7 guerras las que hay, ¿verdad? No solo una, pastor. 7 guerras hay en estos días ahorita. 7. O sea que la tierra es un polvorín ahorita, hermano. Que solo están así, mire, hermano. O ya no es como antes. Hoy andan los botones aquí en la mano. Y se revienta una de esas, se reventó todo el mundo. Por eso es que esto está reservado para qué, dice, para el fuego. Esto está reservado para el fuego, pero todavía no es. Pero sí viene. O sea, hermano, yo digo, entonces la gente, ¿por qué ama tanto la tierra? No, es que está bueno aquí. Bueno, ¿y qué? Si todo apesta, y peor delante de Dios. Sí, así es. Las cosas están cada día peor. Y decimos, bueno, Señor, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermano? Para poder huir de todo esto que viene, para poder irse. Para poder irse, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Estar listo. Estar listos. ¿Qué más? La obediencia una.
como primordial tiene que haber la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Si la llenura del Espíritu Santo no se va a poder levantar nadie. Porque el Espíritu Santo es el que va a levantar la iglesia. Y si el Espíritu Santo no está en la persona, entonces quiere decir que no puede levantarlo. Porque lo ha hecho a un lado. Así es, amén. El Espíritu Santo está sobre toda la tierra. Sobre toda carne. Pero ¿quién decide si entra o no? A uno mismo. Nosotros mismos. Entonces nosotros somos los que decimos, entra o no entres. Yo soy el que pone la barrera y yo soy el que la quita. Yo soy el que tiene la llave, yo también tengo la llave para abrir o para cerrar. Así es, amén. Es necesario es que el Espíritu Santo seamos llenos de Él. Aleluya. Porque de lo contrario nunca pudo salir la iglesia a flote hasta que llegó la investidura del Espíritu Santo. Y lo llevó para afuera. Llevó para afuera la iglesia. Fue la única manera que se pudo hacer valiente la iglesia. De lo contrario no se puede. Y la iglesia es necesario que esté afuera, hablando de lo que conoce, hablando de lo que tienen sus miembros, hablando del Dios que vive adentro de uno. Sí, Señora. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Señor amado,